7:47, saludamos a esta hora al expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Doctor Luis Carlos, muy buenos días a usted, al equipo periodístico que lo acompaña en la FM y a todos los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos. Después de el anuncio, las declaraciones que usted dio sobre la propuesta de un indulto general, la propuesta ha tenido pronunciamientos políticos. Habló el doctor Humberto de la Calle, habló Sergio Jaramillo, los dos rechazaron el tema. Ayer habló el fiscal en las últimas horas. ¿Qué piensa usted de esas reacciones iniciales frente a su propuesta? ¿Cómo la recibe, expresidente? Bueno, hombre, le cuento lo siguiente. Yo estoy preparando un anteproyecto. Lo voy a circular en una reunión virtual a las 6 de la tarde con la bancada del Centro Democrático. Y se va a publicar y a buscar, es un borrador, a buscar un acuerdo político y, por supuesto, conformidad del gobierno. Segundo, el origen de la propuesta. En la reunión con el padre de Ra, él de pronto me cambia de tema. Esto está publicado. Cualquier ciudadano lo puede corroborar en la publicación porque eso se transmitió. Y me dice algo que él me había dicho en varias ocasiones anteriores. Padre, sobreestima mi capacidad de construir a la paz. Y si usted tiene que construir a la paz total, tal y tal cosa. Yo no estaba esperando ese tema para ese día, pero le dije, padre, yo pienso en 6 puntos. Hay que superar esta pobreza, 42,5 de pobreza. No va a haber paz ni democracia. Eso no se supera sino con un apoyo permanente a la empresa privada para que el país crezca establemente a más del 5%. Hay que buscar cómo acabamos este narcotráfico, padre. El Estado tan grande, disminuir el Estado burocrático, acabar la corrupción, ejercer autoridad, disminuir el Congreso como ejemplo de austeridad. Padre, en este país hay un problema muy grande de estigmatizaciones. A aquel le dicen colaborador de la guerrilla y lo asesinan. A este otro le dicen Uribe Paraco, 17 atentados. Padre, y finalmente aquí hay unos privilegios judiciales en favor de la FARC muy grandes que esto habrá que corregirlo. Y ahí es donde le hablo de amnistía. Tengo pues el anteproyecto que estoy aquí preparando. Yo diría que es un proyecto que tiene todo el cuidado de la protección de las víctimas, de la protección de la verdad, de la separación de delitos. Estamos buscando un alivio para las Fuerzas Armadas porque lo que se aprobó en La Habana no ha traído paz. Y hay un disfraz jurídico. Estos señores que defienden eso dicen que no hubo impunidad. ¿Cómo no va a haber? Que no hubo amnistía ni indulto para delitos atroces. Claro que los hay. Puede que al leer el texto digan que no, pero le dieron a la FARC en los delitos atroces como la violación de niños los beneficios de la amnistía y del indulto. Si reconocen el delito no tienen ni un día de cárcel y tienen toda la elegibilidad política. Un colombiano que se haya robado una bicicleta, así no está en la cárcel porque la condena no da para cárcel, por el hecho de estar condenado no tiene elegibilidad política. Y espere los problemas con el ELN, con este presidente de la FARC y a futuro también, doctor Luis Carlos. O sea que aquí hay un desafío muy grande al país, que es esa impunidad que le dieron a la FARC, ese privilegio de hacer política, no obstante todos esos delitos, y yo creo que hay que buscar correctivos, en eso estamos trabajando. Expresidente, buenos días, le saluda William Calderón. Lo que le entiendo es que esto ya se va a convertir en un texto que va a llevar como proyecto de ley al Congreso de la República. Yo espero esta tarde en una reunión virtual a las 6, William, entregarle a la bancada del Centro Democrático para su discusión un anteproyecto. Yo llamaría el borrador 1. Lo estoy trabajando, consultándolo con algunos juristas, para que ellos lo miren, se hable también con el gobierno y otros partidos políticos
y busquemos el mayor acuerdo posible. Señor expresidente, le pregunto a Santiago Ángel, si le entiendo bien, cuando usted ejemplifica que el ciudadano que se robó una bicicleta pues tiene algunas condiciones más difíciles que quienes han cometido delitos más graves, pero usted también se referiría en ese proyecto a políticos, es decir, es un proyecto de amnistía que incluya políticos que hayan cometido delitos o que estén siendo investigados, no solamente a excombatientes de los grupos ilegales. Mire, en lo que estoy escribiendo, hay un inciso para las Fuerzas Armadas. Yo les mando eso esta tarde, me parece todavía prematuro, Santiago. Y en cuanto al resto de las personas, no se divide por personas, sino por la naturaleza del delito, Entonces yo creo que esta tarde Santiago puede tener ese borrador. Yo espero hacerlo público en el momento que lo distribuya a los compañeros del Centro Democrático. Hay un inciso que estamos trabajando para las Fuerzas Armadas, se distingue por la gravedad de los delitos frente a todos los particulares. Por supuesto, hay, como lo he hecho en mi vida, como lo hice con la Ley de Justicia, Paz y Reparación, toda la protección de la verdad y de las víctimas. Expresidente Uribe, le saluda Darcy Quinn. Mire, ¿en qué otros países se ha aplicado esta amnistía general que usted está planteando? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué tan exitosa ha sido? Bueno, pero en Colombia muchas veces, lo que pasa es que ha sido selectiva, Darcy, y yo no le puedo responder con esa generalización de amnistía, que digamos que lo que yo llamo amnistía general es la locución gramatical fuerte para saber que hay un problema muy grave de discriminación al resto de los colombianos frente a los privilegios de FARC. Pero usted verá el anteproyecto a la tarde, despeja muchas de las dudas. Pero, por ejemplo, sin comprometerme con casos de amnistía general en el mundo, que los ha habido y muchos, y el nuestro rigurosamente no será una amnistía general, pero sí un procedimiento para avanzar en la eliminación yo he trabajado todos estos años para eliminar esos privilegios de FARC. Hombre, que los militares no sean juzgados por la JEP, sino por un órgano independiente. Por lo menos que estos señores de FARC que están en el Congreso responsables de violación de niños salgan del Congreso. Eso no ha tenido ambiente político, no hemos podido. Somos una minoría los que proponemos e insistimos en eso. Entonces, aquí busquemos esta alternativa, como le dije al padre de Ru. Por ejemplo, el caso español es ilustrativo. Las legislaciones occidentales son muy drásticas para prohibir la elegibilidad política de los responsables de delitos atroces. Aquí les dieron elegibilidad política, pero a unos, a los de FARC. Imagínese usted. Inclusive España, que aparece como un país bastante avanzado en eso, flexible, ha habido la doctrina y la jurisprudencia de que alguien condenado, por ejemplo, por delitos que encuadrarían doctrinariamente como terrorismo, pueden ser elegidos, pero al cumplir la condena. Eso lo propusimos nosotros buscando un pacto nacional, aún contra nuestras tesis. Nosotros hemos sostenido la tesis de que los responsables de delitos atroces no pueden tener elegibilidad política. Recuerde mi ley de justicia, paz y reparación, que además fue la primera que puso a las víctimas como el elemento más importante de cualquier ley, la protección de las víctimas. Entonces, lo que hay ese ejemplo de la legislación española. ¿Qué dijimos nosotros buscando el pacto nacional que el gobierno Santos no permitió? Él y el doctor de la Calle habían dicho, si gana el no, no hay acuerdo. Ganó el no. ¿Qué dijimos nosotros? Hombre, que haya acuerdo. Nosotros queremos la paz, pero busquemos un pacto nacional para corregir textos.
llegamos a proponer esto, Darcy, llegamos a proponer, bueno, la sanción es inadecuada. Nos parece increíble, nos sorprende que la Corte Penal Internacional para Delitos Atroces acepten sanciones sin un día de cárcel. Todo lo contrario a lo que se dijo cuando la Ley de Justicia, Paz y Reparación que le aplicamos a 35.000 desmovilizados paramilitares y a 18.000 guerrilleros. Dijimos, bueno, la sanción es inadecuada, pero por lo menos para contribuir al pacto nacional, que estos señores no entran al Congreso sino cuando hayan cumplido esa sanción inadecuada. Y ni eso se aceptó. Y perdieron el plebiscito. No aceptaron avanzar en un pacto nacional. Solamente introdujeron elementos de cosmética y lo impusieron con un golpe de Estado. ¿De dónde acá en la democracia? Un proceso de participación popular como un plebiscito lo enmiendan con una proposición en el Congreso. Óigase bien, proposición en un Congreso con mermelada. Ni siquiera un acto legislativo, ni siquiera una ley. Hay un golpe de Estado a la democracia, Darcy. Expresidente, para ir afinando conceptos y aclararlos ante la opinión pública, usted se refiere en esta amnistía únicamente a militares, ¿verdad? No. Ya le decía, no. Nosotros estamos allí, por ejemplo, Sí, el señor. civil, el civil que condenado o procesado por delitos no atroces. Por eso yo quiero entregarles el texto a la tarde. Bien. Estoy aquí haciendo unas consultas y estoy aquí en un iPad escribiendo, he venido todos estos días para poner un texto de referencia que evite la especulación. No, aquí hay un capítulo, hay un inciso para los militares, siempre con el tema, hay un elemento constante en todo este articulado que está, un solo artículo. Yo creo mucho en proyectos cortos. Creo que es bien importante, lo hice mucho como senador. Hay un solo artículo, entonces hay un tratamiento a los militares, un elemento común que es la verdad y el reconocimiento y reparación de víctimas, y hay otros que se refieren no a personas tales y a personas tales, sino a los delitos cometidos, porque una cosa es el robo de una bicicleta y otra cosa es un delito de los que están enunciados en la lista de la Corte Penal Internacional para el ejercicio de su competencia subsidiaria. Entonces, lo que marca la distinción en cuanto a personas es a los militares de anticipo. Todos los años que yo fui senador, a raíz de nuestra crítica, que yo creo que es válida, y a uno le contestan los que impulsaron, muchos de los que impulsaron ese proceso y no respetaron el plebiscito, es con evasivas, con sofismas, con declaraciones simplemente políticas. En el tema entonces de las personas naturales, lo que importa, distintos a militares, ahí lo que importa es la naturaleza del delito, ¿Eso incluye corrupción? Es un tema que hay que mirar, porque hay muy diferentes formas de corrupción. Por ejemplo, robarle al Estado. Entonces, ahí hay un tema de cómo se repara el patrimonio público. Ahora, esto no sería sino por una vez, y no es, una cosa es un subrogado, un beneficio condicionado. El partido propuso por allá cuando vino el Santo Padre, 2 proyectos del partido para dar unas reducciones de penas. Desde ahí algunos compañeros del partido vienen pidiendo eso. Por supuesto hay que mirar lo que ha sido la afectación al patrimonio público. Usted sabe que lo único que se aprobó del referendo que yo me permití presentar es una inhabilidad vitalicia a quienes roben al Estado. Yo no sé qué ha pasado con la aplicación, con la reglamentación de eso. Sí. Y en cuanto a los militares se me quedó esto.
En los años míos de senador no me dediqué a criticar la JEP, sino a proponer alternativas. Una fue los militares que hayan estado 5 años en la cárcel, 5 años en la cárcel, podrán gozar de libertad condicional, decíamos, por delitos hasta el 1 de diciembre del año 2016, sin perjuicio de reconocimiento, de la verdad, el tema de la reparación de víctimas y el perdón. Yo he insistido mucho en eso desde hace mucho tiempo, porque me parece que en todo ese proceso en La Habana hay una discriminación muy grande contra los militares, contra el resto de los colombianos diferentes a FARC. Es decir, expresidente, déjeme utilizar un símil. Esto no es un urbi et orbi tipo papa, sino que tiene unos límites, tiene unos límites y unos lineamientos. Lo ha dicho muy claramente. Yo espero que ustedes lo tengan para las 6 de la tarde. Yo me propuse esta semana, dije, bueno, para pasar aquí de la discusión etérea a un texto que sea punto de referencia, yo voy a presentarle al partido un primer borrador de articulado. No es el último, es un elemento escrito de discusión. Espero que la bancada del Centro Democrático lo tenga hoy a las 6 de la tarde, ustedes en los medios de comunicación también, y lo haré de la manera más constructiva, que estamos poniéndole todo el cuidado. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Expresidente Álvaro Uribe, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. Muy amable, muy gentil. A ustedes muchas gracias.